de la tarde, ¿no? Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Nos toca hablar el tema de enfermedades producidas por inhalación de polvo, ¿no? O sustancias tanto orgánicas como inorgánicas, ¿sí? En nuestra práctica diaria y en nuestra historia de nuestro país, motivo por el cual es fundamental hablar de esta patología, porque ustedes saben muy bien que en nuestro país hay muchos casos de silicosis, ¿sí? Hay muchos casos de silicotuberculosis. Hay algunos pacientes que vamos a tener que van a ser detectados de fibrosis pulmonar, ¿sí? Y tiene que ver mucho la ocupación a qué se dedica nuestro paciente. Por eso en el historial clínico siempre preguntamos la ocupación, el trabajo que realiza nuestro paciente, ¿sí? Entonces, eso va a ser fundamental. Y Bolivia, siendo un país minero, obviamente ustedes saben, en el Cerro, en Potosí, Cerro Rico de Potosí, en Huanuni, en Yayagua, en esos sitios, sigue la minería y sigue explotándose los minerales, pero ustedes saben muy bien que para explotar hacen cuevas, producen polvareda, y esas sustancias, ¿no?, se inhala por vía respiratoria, y cuando miden menos de 10 micras, incluso algunos menos de 3 micras, van a llegar a lo que hemos repasado al inicio en anatomía y fisiología, al alveolo, que es la unidad funcional del pulmón, donde se produce la hematosis. Y obviamente ahí lo van a recibir los macrófagos, e inclusive van a ir otros macrófagos a tratar de frenar, si el término cabe, o detenerlo ahí. Pero va a desencadenar un proceso inflamatorio, ¿no?, a nivel del pulmón, con una reacción tisular al polen, ¿sí? Y eso es lo que se llama neumoconiosis, ¿no? Muchos autores le llaman neumoconiosis al grupo de condiciones debidas al depósito de polvo de minerales en el pulmón. Eso es lo que sucede con la subsiguiente reacción tisular al polvo, ¿sí? O sea, cómo responde nuestro organismo al polvo. Como están viendo en el gráfico, ¿no? Puede ver un nódulo silicótico, puede haber un enfisema focal, y a la final hay una fibrosis. Y si hay una fibrosis, no va a existir la famosa hematosis, el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. No se olviden de eso, ¿sí? Las neumoconiosis, ¿no?, como pueden ver acá, ahí estamos hablando de silicosis, viriliosis, asbestosis, metales pesados y de aluminio, y son una enfermedad ocupacional o profesional, ¿no? Incluso algunas en Mina Bolívar tienen sus empresas, ¿no? Ellos trabajan con un médico de trabajo, que es otra especialidad que existe, ¿no? Entonces ellos van a determinar que por su ocupación tienen, digamos, o lo pueden jubilar un poco más antes incluso. No se olviden de eso, ¿sí? Entonces la fibrosis pulmonar puede estar producida por la enfermedad ocupacional o profesional, por la exposición a silicosis, que es lo más frecuente en nuestro medio, la viriliosis al berilio y la asbestosis al asbesto, metales pesados y aluminio, que pueden producir también fibrosis pulmonar. Epidemiológicamente hablando, la neumopatía por enfermedad laboral es la más frecuente, está en casi 70%, 69.5%. Y en el gráfico de esta diapositiva ustedes lo pueden observar, la exposición que tienen nuestros pacientes o por la esfera laboral en que nos desarrollamos. Entonces, aspiramos, ¿no?, ese polvo que va a ingresar al sistema respiratorio. Y en nuestro medio, el principal, sobre todo, es la minería, y a veces no nos podemos estar dando cuenta y puede haber una polución que está entrando a nuestro organismo, la inhalación de polvos. Como pueden ver, en resumen, los mineros, lo más frecuente, ¿sí? Fisiopatológicamente hablando, va a depender mucho del tamaño de la partícula. Mientras más pequeñas van a poder llegar más hacia el alveolo.
la concentración de las partículas, ¿no? Por eso en esos trabajos hay riesgo laboral y muchas veces tienen que entrar con máscaras para evitar, ¿no?, esto de la concentración de partículas, porque si no me protejo, obviamente va a entrar mayor cantidad de partículas y la probabilidad de que no es inmediato muchas veces la reacción, sino que esa reacción se lleve a cabo de unos 10 años o 20 años después de haber estado expuesto. Tiempo de exposición es fundamental y la susceptibilidad del trabajo, ¿no?, del trabajador. Cada paciente es diferente, alguno puede ser muy agudo, subagudo, otros crónico. La silicosis, ¿no?, es un padecimiento del parénquima pulmonar que se origina por la inhalación del dióxido de silicón o de sílice en su forma cristal. En todos los polvos hay el sílice, entonces el paciente ingiere, sobre todo en el área minera. Fuentes de exposición, sobre todo las minas, los túneles de las minas, galerías, cantares, trabajo en piedra, con granito, pizarra, arenisca, etc. Abrasivos, chorro de arena, pulido, fundición de moldes, cerámica, porcelana, loza, carburando, refractarios, ¿no?, los cementos, ¿no?, polvo de limpieza, polvo, detergentes, pigmentos, industria de vidrio, otros. Al ser el silicio el segundo elemento, fíjense, en cantidad en la composición de la corteza terrestre después del oxígeno, la silicosis puede presentarse en situaciones insospechosas incluso. Fisiopatológicamente hablando, ¿no?, ahí están viendo en el gráfico polvo fino de sílice. El poder patógeno del sílice tiene relación con el tamaño de las partículas, la forma y la cantidad inhalada, ¿no?, y van a causar enfermedad. Las partículas recientemente fracturadas son las más activas. Fisiopatológicamente hablando, como pueden ver en el gráfico, esto es un alveolo, ahí están los neumocitos tipo 1, tipo 2, los macrófagos, sigue el sílice. ¿Qué van a hacer los macrófagos? Va a llamar a factores fibrogenéticos, ¿no? Va a llamar a los fibroblastos y a la final va a haber un nódulo de sílice, pero alrededor va a haber fibrosis, ¿no? Los macrófagos alveolares, tanto residentes, los que ya están en el alveolo, o reclutados, que van a ser llamados, ¿no?, para acudir hacia los alveolos, tienen un papel central en la patogenia de las lesiones por inhalación del sílice. Desencadenar una cascada de eventos a nivel molecular y celular que conducen a lesiones, a la final una fibrosis pulmonar. Diversos tipos celulares son movilizados, desde monocitos, que se van a transformar posteriormente a macrófagos, los linfocitos, los granulocitos y los fibroblastos. Formas clínicas de silicosis. Toda una silicosis crónica, que es la más frecuente que observamos en nuestro medio, exposición, más de 10 años de exposición al sílice. Hay formación de nódulos silicóticos en parénquima y ganglios linfáticos pariliares, como pueden ver. Los ganglios linfáticos pariliares hay un aumento de la zona iliar. Predilección de nódulos superiores, ¿no?, siempre hay más nódulos superiores. Unión de nódulos silicóticos con fibrosis progresiva masiva, ¿no? Hay zonas radiolúcidas, radioopacas, como pueden ver en esta imagen, y que obviamente ya tienen fibrosis pulmonar. La silicosis crónica puede ser simple, puede ser asintomática, un inicio, o presentar dos síntomas clásicos, la tos y la disnea progresiva de esfuerzo. No hay alteración funcional significativa. O la complicada, que suele objetivizar un patrón ventilatorio restrictivo, o sea que no ingresa el oxígeno adecuadamente por una restricción, por la fibrosis, con disminución de la distensibilidad. Ustedes saben que la elasticidad del pulmón es fundamental para su función. Esa distensibilidad va a estar disminuida. Comprimir la tráquea y los bronquios principales, ¿no? Y va a haber una insuficiencia respiratoria hipoxémica en estos pacientes que van a llevar más adelante a un corazón pulmonar crónico.
También puede haber una silicosis acelerada, se relaciona con la exposición más corta, de 5 a 10 años, y es más intensa, parecida a la forma crónica, pero la progresión es más rápida. También es más frecuente encontrar en conectivopatías o enfermedades autoinmunes como la esclerodermia, que puede producir una fibrosis pulmonar, o también la artritis reumatoidea. También pueden desarrollar fibrosis masiva progresiva. La silicosis aguda es consecuencia de una exposición intensa a altos niveles de sílice. La enfermedad se desarrolla desde 1 mes hasta 5 años tras la exposición masiva. El paciente suele tener disnea importante con debilidad y pérdida de peso. La radiografía de tórax muestra un patrón alveolar, que quiere decir como una neumonía, como estamos viendo en este gráfico, de consolidación. Difuso que predomina en campos inferiores, pero con desagudo, con o sin broncograma aéreo. Progresa hacia la insuficiencia respiratoria y muerte en menos de 2 años. La espirometría puede mostrar un patrón obstructivo en estos casos, pero en una crónica hemos dicho un patrón restrictivo, ¿sí? Y como pueden ver en esta imagen, parece más una silicosis o una silicotuberculosis en la radiografía de ese paciente. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a realizar? Siempre es mediante el interrogatorio, la historia clínica bien elaborada, una radiografía de tórax, una espirometría. La vigilancia, porcentaje de sílice libre inferior al 15%, podemos analizar o supervisar a sus pacientes cada 3 años, o si el porcentaje de sílice libre superior es más de 15% anual desde el inicio de la actividad. Tratamiento, muchas veces no va a haber un adecuado tratamiento para este tipo de patologías, porque vamos a aportar oxígeno. Si hay una sobreinfección bacteriana, vamos a hacer tratamiento antimicrobiano. Puede desarrollar tuberculosis, es lo más frecuente en los pacientes con silicosis. No se olviden de eso, ¿sí? Determinación del riesgo, entonces hay varias escalas. Esto es riesgo laboral, clase 1, clase 2, clase 3. Mucho va a depender de la, ¿no?, de la concentración, ¿no?, de la concentración. Por ejemplo, a medida que sube la concentración de sílice mayor a 8 miligramos por metro cúbico, obviamente el riesgo es mayor, ¿no?, pero menos del 10%, ¿no?, de sílice, pero puede tener entre 10 al 30% de sílice o mayor al 30% de sílice. El clase 1 se considera labor sin riesgo. La clase 2 se aplicarán medidas de prevención, que es lo más fundamental, adecuadas para reducir los índices obtenidos, ¿sí? El clase 3, sin perjuicio de las medidas de prevención inmediatas que deberán tomar la empresa, se dará, ¿no?, a la autoridad competente, que emitirá respectivamente el informe de medidas concretas a adoptar. Entonces, más que todo es la prevención que deben realizar nuestros pacientes. ¿Qué complicaciones puede tener nuestro paciente con fibrosis pulmonar por una silicosis? Todas las formas de silicosis, pero sobre todo la aguda y la acelerada, predisponen a tuberculosis, que es lo más frecuente, la silicotuberculosis en nuestro medio, una infección por micobacterias atípicas. Las personas expuestas al sílice pueden desarrollar bronquitis crónica, enfisema, a veces disminución de la función pulmonar, aunque no hay alteraciones radiológicas que sugieren silicosis. Puede aparecer neumotórax en estos pacientes, o puede haber un corazón pulmonar crónico que propicia también un cáncer de pulmón o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son varias patologías que puede tener. La silicatosis, riesgo de neumoconiosis por silicatos, exposición a asbesto, asbestosis, se trata en otro protocolo. Exposición a talco, talcosis, exposición al colín, caolonosis, ¿no?, como pueden ver, o varias cosas, a la arcilla, a la mica, a la oliviana, ¿no?, a la sepiolita, a la bentonita, ¿sí? De talcosis, exposición al talco, suavizantes de superficies de cerámicas, material de relleno, soportes de pintura, la caolinosis en la minoría, industrias de papel, porcelana, material. No se olviden también de eso. La asbestosis. La asbestosis es una fibrosis pulmonar intersticial difusa, en este caso producida por la inhalación de fibras de asbesto. La anterior era por la sílice, ¿sí?
Fibras de asbesto. Asbestosis, tipos de asbestos: crisolito, amosito, antofilita, ¿no? Crocidolita, tremolita, actinolita. Las fuentes de exposición: minería vuelve a ser, molienda de asbesto, aislantes para barcos o construcciones, materiales de fricción, para frenos y embriagues, cemento de asbesto, textiles de asbesto. Generalmente esta patología, ¿no?, tiene una latencia de unos 10 años después de una exposición prolongada, entre 10 a 20 años incluso. La prevalencia es mayor en cuanto más intensa y mantenida sea dicha exposición, y cuanto más tiempo haya transcurrido desde la misma. En la fisiopatología, el tipo y el tamaño de la fibra de asbesto nos interesa, la intensidad de duración de exposición, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes de tabaquismo, la susceptibilidad individual. Fisiopatológico, igual que en el silicio, depósito de fibras en las bifurcaciones de las vías aéreas conductoras hasta los alveoles, donde son fagocitadas. Respuesta inflamatoria perialveolar que va a existir y se va a formar una fibrosis intersticial, puede formar una bronquiectasia, ¿no?, en estos tipos de pacientes. Las manifestaciones clínicas: el síntoma precoz común va a ser la disnea progresiva. También puede haber tos y expectoración. Son característicos crepitantes basales en zonas axilares. En estos casos van a ser velcros secos, ¿no? Puede haber acropaquias en dedos en palillo de tambor. El curso de la enfermedad es variable. Los signos radiológicos de una asbestosis: una radiografía de tórax, el patrón reticular, como pueden ver en los gráficos, o la radiografía, que predomina en campos inferiores y en las zonas laterales unidas a las placas pleurales, que consisten en lesiones blancas, ¿no? Estas lesiones blancas que están viendo acá, blancas, ¿sí? Focales e irregulares, generalmente en la pleura parietal, raras en el visceral, calcificación del diafragma que puede existir, y la pericárdica, signo característico de exposición al asbesto. Esta es la tomografía de un paciente con asbestosis. Vemos la calcificación del diafragma, ¿sí?, y el patrón reticular que se está observando. Complicaciones en una asbestosis. La asbestosis tiene mucha complicación con CEA de pulmón o desarrollo de mesotelioma. La neumoconiosis de los mineros, ¿no?, que trabajan con el carbón. Es una enfermedad del parénquima pulmonar causada en este caso por inhalación del carbón o polvo de carbón. La exposición tiene que ser mayor a 20 años. La lesión primaria o mancha de carbón, algunos lo llaman neumoconiosis del pulmón negro, puede ocasionar una enfisema centrolobulillar, ¿sí? Va a tener una predilección por lóbulos superiores, lesiones simples menor a 10 milímetros, lesiones complicadas mayor a 10 milímetros. Fíjense, va a llegar el carbón, igualmente los macrófagos, puede producir enfisema, no se olviden. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener nuestro paciente? En un inicio es asintomático, posteriormente puede ver insuficiencia respiratoria, tos y expectoración, llevando una bronquitis crónica, rayos X, pequeñas opacidades redondeadas en el parénquima pulmonar, no calcificación en ganglios ciliares, no como en la neumoconiosis, pero en la silicosis. Manifestaciones clínicas: pruebas de función pulmonar vamos a hacer, simple, no anormalidad significativa, complicada, puede haber un patrón restrictivo mixto, disminución de la capacidad de difusión y de gases arteriales anormales, o sea, el DLCO va a estar disminuido, que es la capacidad de difusión que tienen los pulmones. Luego tenemos el síndrome de Kaplan, que se va a dar
bueno, al paciente minero y con artritis puede dar, o simplemente un paciente con artritis reumatoidea, que va a haber densidades redondeadas en radiografía, ¿no? Redondeadas de rápida evolución en los rayos X de pulmón, propensión a progresar a cavidades histológicamente similares, capas de colágeno necrótica y el polvo de carbón. Manifestaciones pulmonares pueden preceder o considerar una artritis reumatoidea. Complicaciones, un paciente va a tener EPOC y enfisema de esos pacientes. Vigilancia. En la minería del interior de carbón, antracita, hulla, lignito, durante los 10 primeros años de actividad se considera conveniente llevar a cabo exploraciones radiológicas de tórax cada 3 años. Posteriormente, el reconocimiento radiológico debe realizarse anualmente. Luego tenemos la viriliosis, que es la exposición al virilio, puede producirse por una enfermedad aguda que afecta al tracto respiratorio superior y puede producir una neumonitis química. Es una enfermedad crónica por exposición al virilio, es más frecuente que en la aguda y consiste en un trastorno granulomatoso pulmonar, aunque también puede afectar a otros órganos como nódulos linfáticos, piel y hígado. La enfermedad de la viriliosis es una enfermedad que aparece unos años tras la exposición, ¿no?, de fábricas en cerámicos, de tubos fluorescentes o industria de alta tecnología. La clínica es similar a otras enfermedades intersticiales pulmonares. Radiológicamente suele haber un patrón retículo nodular, a veces con adenopatías ciliares, similar a la sarcoidosis. La histología muestra granulomas idénticos a los de la sarcoidosis, por lo que para diferenciarlos, a veces se requiere tener la concentración tisular de berilio. Esta es una tabla que resume, ¿no?, las enfermedades de neumoconiosis. Fíjense, la silice produce silicosis, actividad laboral, minería, perforación de túneles, ¿no?, nódulos en el centro de colágeno y corona celular, patrón nodular en lóbulos superiores, adenopatías mediastínicas y al menos una calcificación o nódulos a nivel iliar y parailiar, de carbón, de amianto, ¿no?, que van a producir estas patologías. Luego tenemos la visinosis. La visinosis no es nada más que la exposición, ¿no?, al polvo del algodón asociado al tabaco, aumenta la prevalencia de bronquitis crónica, como dice ahí. La clínica es la disnea y la opresión hacia el final de la jornada del primer día del trabajo, cuando se acude tras un periodo de descanso con el fin de semana. Opresión torácica desde el lunes. No se conoce el mecanismo exacto por el que se induce la broncoconstricción. Una teoría lo relaciona con la existencia de cantidades significativas de histamina en el algodón. Luego tenemos la neumonitis por hipersensibilidad, ¿sí?, o la alveolitis alérgica extrínseca, que es un grupo de enfermedades que afecta a la porción distal de la vía aérea, mediadas inmunológicamente y asociadas a una exposición intensa y repetida de polvos orgánicos. Y esta neumonitis por hipersensibilidad puede ser aguda, subaguda o crónica. En la aguda, la inflamación alveolar e intersticial con predominio va a haber de linfocitos y aumento de células plasmáticas y macrófagos alveolares activados. Son típicos los macrófagos con citoplasma espumoso y puede haber células gigantes. Va a haber un daño del epitelio alveolar y del endotelio con material proteináceo intraalveolar. El paciente va a cursar con una bronquiolitis obliterante obstructiva, causa la obstrucción del flujo aéreo que presenta algunos pacientes y se resuelve sin secuelas, ¿no? Y la subaguda, cuando se forman granulomas no gaseosos de células epitelioides con células gigantes multinucleares parecidos a la sarcoidosis. Y la crónica, los granulomas persisten o desaparecen según se desarrolla la fibrosis pulmonar. En esta neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca, van a disculpar un momento, por favor.
Bueno, van a disculpar, estimados estudiantes. Vamos a continuar, ¿no? Perdón por la interrupción. Estamos hablando de la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca. Vamos a volver a hablar un poco de la forma aguda. Se produce ante exposiciones intermitentes y breves a grandes dosis de antígeno, ¿no? O sea, cualquier polvo orgánico puede ser, que ese va a ser el antígeno, de 4 a 8 horas. Estos pacientes pueden tener fiebre, escalofríos, disnea, tos no productiva, mialgia, malestar general. Se aprecia crepitantes en ambos pulmones, va a haber taquipnea y a veces cianosis. Es fácil confundir el cuadro con una neumonía infecciosa, parecida a una neumonía. En sangre periférica hay leucocitosis con neutrofilia, hay linfopenia, lo clásico casi de una fuerte infección, y no hay eosinofilia, fíjense, no hay eosinofilia. La clínica casi siempre desaparece si cesa la exposición, pero si esta continúa, puede desarrollarse hacia la fase crónica. La subaguda, ¿no?, de una neumonitis por hipersensibilidad se produce ante exposiciones más continuadas, pero también de corta duración. Tiene un comienzo insidioso, puede haber tos productiva o no, disnea progresiva al ejercicio, malestar general, anorexia, pérdida de peso, también suele ser reversible. Y la forma crónica aparece ante exposiciones prolongadas a dosis de antígeno menores, incluso, presenta durante meses o años los síntomas referidos en la subaguda, con predominio de disnea progresiva, llegar a ser grave, tos productiva o no, y no existe fiebre. La clínica remera la bronquitis crónica, ¿no? A veces se desarrolla una forma crónica tras exposiciones agudas repetidas. Radiológicamente hablando de una neumonitis por hipersensibilidad, ¿no?, en la forma aguda y subaguda se caracterizan por infiltrados nodulares mal definidos y a veces en áreas de vidrio deslustrado como en el COVID o incluso infiltrados alveolares. Predominan los lóbulos inferiores, ¿sí?, y respeta los vértices. Puede haber imágenes lineales y expresar en áreas de fibrosis como secuela de episodios agudos previos, ¿sí? Pero lo característico es que predominan lóbulos inferiores. Ya en la forma crónica, hay infiltrados nodulares y lineales de predominio, pero en lóbulos superiores, y que presentan y respetan las bases. Incluso puede haber un patrón empanal con pérdida de volumen que predomina en lóbulos superiores. En la forma aguda hay un patrón ventilatorio restrictivo, no se olviden de eso en la forma aguda. Suele existir hipoxemia con disminución de la presión de dióxido de carbono por hiperventilación. En la forma crónica también predomina el patrón restrictivo, pero se asocia con frecuencia con un defecto obstructivo leve que se cree debe a una bronquiolitis. Hay hipoxemia inducida por el esfuerzo y a veces incluso hasta en reposo. Para el diagnóstico de esta patología de neumonitis por hipersensibilidad, vamos a utilizar siempre la clínica, es un expediente clínico adecuado, unas radiografías, el espirómetro para que nos va a decir patrón restrictivo o obstructivo, ¿no?, la bioquímica hemática, ¿no?, los estudios inmunológicos, la fibrobroncoscopía, las pruebas cutáneas y el test de provocación. Fíjense en esta diapositiva, ustedes saben siempre que la prevención de estas enfermedades ocupacionales siempre va a corresponder al uso de mascarillas. Como pueden ver, cubre tanto la cara completo y filtros de partículas de alta eficacia, ¿no? Pareciera que algunos pareciera, ¿no?, como hubiéramos usado el COVID, pero en este caso va a ser para evitar que esas partículas que van a dañar al pulmón ingresen menos, porque generalmente no pueden cambiarse de trabajos porque es su fuente de trabajo, pero a la larga estamos corriendo el riesgo de eso, ¿no? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Estamos concluyendo enfermedades pulmonares producidas por inhalación de polvo, ¿sí? Si hay alguna duda, algún comentario, sería prudente, porque ustedes conocen mucho más, ¿no? O no mucho más, sino pueden haber tenido experiencias de familiares que trabajaban en la mina,
o como no también, pero que siempre es bien importante conocerlo o algún comentario, ¿sí? Bueno, estimados estudiantes, si no hay interrogatorios, pienso que quedó claro el tema. Está también el CTO, que ustedes mismos lo tienen, más lo que han visto. Es un tema muy importante, obviamente que tal vez va a ser apoyado con médico de trabajo, pero es bien importante detectar estos casos y saber qué vamos a hacer, orientar al paciente. Entonces, estaríamos concluyendo nuestra clase del día de hoy. O si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, adelante. Bueno, no habiendo dudas ni comentarios, vamos a dar el día de hoy por finalizado nuestra clase. La próxima, bueno, esto tiene que enlazar mucho con lo que es tuberculosis. Vamos a hablar de tuberculosis pulmonar. Hasta la próxima clase. Que tengan buena tarde. Hasta luego, doctor. Hasta luego.